Dios para nuestras vidas y compartir la palabra esta tarde con ustedes, hermanos. Si es que quiero antes de que oremos, contarle de años atrás, antes de que sucediera esta pandemia, estábamos trabajando en el taller ahí en calle Nataniel con mis compañeros y, y frente nuestro hay un taller grande, hay una imprenta grande que vende artículos deportivos también. Y, y ellos tenían unas instalaciones viejas. Entonces en algún momento el dueño quiso hacer unas remodelaciones. Y me acuerdo, el mes de septiembre. Y cuando empezaron ellos a hacer las remodelaciones, eh, contrataron a una persona que fue en camión a sacar escombros porque tenían parece que tenían unas instalaciones muy viejas atrás, en un sitio grande, y iba iba un caballero en un camión grande a sacar escombros, y yo no sé qué tendrían, tanto que tendrían que este hombre tuvo que hacer muchos viajes. Y como era un hombre fornido, así típico de los camioneros, mis compañeros de trabajo rápidamente le pusieron sobrenombre, le pusieron a este hombre Chuck Norris, y nos reíamos porque Chuck Norris tenía que hacer muchos viajes y había mucho escombro. Entonces, al final hacía como 3, 4 viajes al día y tuvo varias semanas haciendo viajes. Entonces, con mis compañeros dijimos, pucha, Chuck Norris ya está asegurado para el 18 porque debe haber ganado un montón de plata. Y era a sacar escombros, piedras, cemento, de este cemento que tienen que quebrar, y, y cosas así. Y finalmente que sacaron todo esto e hicieron una edificación hermosa, muy linda, con mucho vidrio, con ventanales grandes, más modernos, y quedó bueno. Nosotros dijimos, "Uy, quizás cuánta plata gastó este hombre, pero lo pudo hacer". Y, y obviamente el camionero también tuvo harta pega. Y generalmente pasa eso, hermanos, que cuando se quiere construir algo, hay que sacar lo viejo, hay que demoler lo viejo y para construir lo nuevo. Y entonces también hay otro factor porque uno dice, bueno, compramos materiales chinos o compramos materiales buenos y, y se compran, si uno quiere invertir un poquito más para que la cosa dure, va a comprar materiales buenos. Bueno, de esto, hay un apóstol en el Nuevo Testamento que habla de la edificación y, y habla de cómo construir, pero no cosas como la de mi vecino allá, sino que cómo construir vidas y cómo habremos nosotros de construir la nuestra. Y el apóstol Pedro está llamando a hacer un edificio bueno, un edificio nuevo, y a edificar, pero con buenos cimientos y con cosas duraderas, materiales duraderos, firmes, de calidad. Así que vamos a ver ahí cómo, cómo arma esto el apóstol Pedro, y antes vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias que tu palabra sea siempre tan sabia, que nos enseña en todas las cosas y aspectos de nuestra vida. Y Padre, gracias también porque tu palabra está fundamentada en en la verdad tuya. Tu palabra es verdad, y tu palabra es útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir en justicia, y ella debe ser nuestro fundamento siempre. Padre, gracias por ella porque nos enseña a vivir, pero a vivir plenamente en ti. Rogamos nos ayudes ahora a comprender, tu Espíritu Santo nos guíe a entender las verdades de tu palabra, y sea para nosotros provechosa y para mis hermanos también de bendición. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a
a 1 de Pedro 2, del 1 al 10. 1 Pedro 2, del 1 al 10, que es un pasaje bien conocido, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera parte, los versículos del 1 al 3 nos muestran cómo deben ser nuestros cimientos. Para hacer los cimientos, como decíamos, hay que sacar escombros, hay que sacar lo malo, lo que nos sirve. ¿Y qué es lo malo acá? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, es decir, todo lo que va en contra de lo que son los buenos principios de Dios. El creyente debe sacarse todas esas cosas que están estorbándole en su mente, en su corazón. Y, y ciertamente hay cosas que van estorbando, cosas que hay que sacarse. Hay amarguras, hay envidias, hay iras a veces retenidas, hay cosas que están ahí latentes, son malas y hay que sacarlas. Y de repente no nos damos cuenta de que tenemos cosas que nos han envenenado de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de lo que se está viviendo, y, y nos está envenenando por dentro, y tenemos que sacarlo, tenemos que cambiarlo por cosas nuevas, cosas buenas. Solemos de repente dejarnos llevar por la corriente y nos damos cuenta que estamos regañando, estamos viviendo amargados, porque la gente anda amargada, entonces andan todos regañando, nosotros también. No habría de ser así, hermanos, sino que hay que sacarse todos esos escombros, desecharlo de nosotros, de nuestras vidas, y, y cambiarlo por cosas positivas, por cosas buenas, por cosas que, que muestren más esperanza, muestren ganas de vivir, muestren ganas de progresar, de que queremos ser mejores, queremos progresar, queremos tener vidas abundantes, buenas. Eso el creyente está llamado. Fíjese, si ustedes revisan, hermanos, Pablo exhorta continuamente, está animando a los creyentes a que saque, a que quite cosas de su diario vivir. Quiten, Efesios 4:31, por ejemplo, quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, malicia, maledicencia. En Colosenses, Pablo también exhorta a los hermanos a que se saquen todos los pensamientos malos, el mal vivir, la- las habladurías, las murmuraciones, las cosas que hay encubiertas en nuestro interior. Y Pablo anima a los hermanos a que se limpien de estas cosas. No dejarse engañar, por ejemplo, también por las vanas filosofías. Pablo también exhorta que nos quitemos esto. Hay filosofías que pueden afectarnos también.
vanas palabrerías, vanas filosofías, como habla en Efesios 5:6, alejarse de los impíos, en Efesios 5:11, no participar de las cosas malas que, que hay, por ejemplo, en la red en estos minutos, en estos días hay muchas cosas, los famosos memes, que hay cosas que son para la risa, ¿cierto? Pero a veces se les pasa la mano y hay cosas que son más maliciosas que para la risa. No vamos a participar con ellos, hermanos. El mandato para el creyente es desechar estas cosas que son de las tinieblas, no participar con ellos. Y Pablo dice que, al contrario, sacándose todas estas cosas, debemos desear ahora el material bueno, el material nuevo para construir. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué está tomando usted? ¿Está tomando leche espiritual? ¿Está tomando alimento sólido? Yo no diría que es malo desear siempre la leche espiritual. Eh, Siempre vamos a necesitar tomar la leche espiritual. Tal vez aquí uno piense, sí, está canalizado esto para los recién convertidos, para los que están teniendo los primeros pasos en la vida cristiana. Pero no siempre es así. Es preferible que usted tome leche y tome estos alimentos simples a que no tome nada, a que esté alejado. Bueno, y ya sé eso, para qué voy a leer de nuevo? Entonces ahí tenemos que volver a desear esta leche espiritual, porque cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, la historia de Daniel a un niño, y decimos, sí, el niño necesita conocer la historia de Daniel, porque no sabe, tal vez nunca la ha escuchado, y va a aprender que siempre hay que estar orando, como Daniel, no tener vergüenza aún en la adversidad, buscar un lugar, etcétera. Y pensamos que el niño lo necesita, pero nosotros también necesitamos de la historia de Daniel y de la historia de David y de todo esto que están continuamente siendo enseñados. Esa es la ley espiritual, lo básico, lo fundamental, los primeros pasos. Si usted a lo mejor piensa, bueno, yo ya conozco esto y no lo necesita, eh, cada cual debe, cierto, ver cómo edifica. Y aquí, hermanos, los materiales aquí son los básicos, los que recomienda el apóstol Pedro. Desee usted como niño la leche espiritual, no adulterada. Y para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Entonces, aquí hay una cosa que es fundamental. Primero, para tener una base sólida, primero hay que desear lo, lo más fundamental, lo más básico, lo más sencillo. Luego que usted tiene eso más sencillo, puede sobreedificar, poner otros fundamentos. Pero lo primero es esta leche espiritual pura, no adulterada, no mezclada con otras cosas, para poder crecer. Vamos a habernos sacado, limpiado, y ahí empezamos a construir sobre un fundamento firme, limpio. El, el verso 4, pero antes quiero aclarar una cosa, quiero aclarar una cosita también. El, el creyente debe desear eh, conocer a Cristo, debe desear ser igual a su maestro. Y cuando acá dice, para que por ella crezcáis para salvación, está hablando de algo similar a lo que dice Pablo en Filipenses, no sé si ustedes se acuerdan, en Filipenses 2:12, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya, esto es similar. Pablo está diciendo en Filipenses que se ocupen en su salvación, es decir, que siendo salvos ya sigan creciendo en santidad.
habiendo sido salvos, puedan seguir creciendo en, en su vida cristiana, puedan seguir echando cimientos y seguir construyendo, puedan cuidar su santidad. Y esto acá es muy similar. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la idea? Es de crecer espiritualmente, pero ya en nuestra condición de salvos. Em, no que crezcamos eh, para alcanzar la salvación, sino que dentro de ella. ¿Ya? Por ejemplo, como si yo firmara un contrato con una empresa grande y, y me dice, ya, don Manuel, usted va a trabajar con nosotros y va a recibir un tremendo sueldo, un buen sueldo, va a tener buenas garantías, le vamos a proporcionar una casa, un auto con chofer, una cosa utópica, ¿cierto? Pero suponiendo esto, y, y va a tener una oficina propia en su compañía, en la compañía, y prácticamente yo quedaría asegurado por varios años estando en una compañía así, ¿cierto? Eh, y entonces, ¿qué me quedaría hacer? A mí me quedaría esforzarme para poder cumplir eh, como buen empleado, como buen funcionario, para poder crecer, capacitarme, perfeccionarme como empleado de esa compañía. Ya voy a estar seguro porque me van a tener un sueldo, buenas garantías, pero también debo seguirme esforzando para poder cumplir. Y es una cosa así semejante a la que dice acá. Eh, edifiquemos, deseemos el buen fundamento para poder crecer, para salvación, para poder desarrollarnos ya estando siendo salvos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y sabemos que todo creyente que conoce a Cristo, al principio va a gustar, va a comprobar la benignidad del Señor, va a comprobar de una u otra forma cómo su vida cambia en muchos aspectos y cómo él puede ver que el Señor es bueno. Verso 4 dice, vamos a ver acá que la forma en que podemos apreciar la piedra del ángulo. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo aquí es referido como la piedra principal, la piedra del ángulo, de la que habla Pablo en Efesios 2:10, 12:20, perdón, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Precisamente como la base principal de la construcción es esta piedra del ángulo. Según los comentaristas, hermanos, y eruditos en las escrituras, esta piedra del ángulo era una piedra que tenía tanta importancia porque sustentaba la construcción y comunicaba con las demás piezas de la construcción. Tenía una conexión especial con el resto del armazón. Cristo es vital, es la piedra del ángulo, es vital en la construcción. Así como en el cuerpo es la cabeza, en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Él es la cabeza. En los fundamentos del creyente también Él es preponderante. Cristo es importantísimo, es la piedra de base. No podemos edificar nada si no consideramos a Cristo. En Colosenses, por ejemplo, Pablo habla de que todo se hizo por medio de Cristo. Y para Cristo, para Él, para que en todo, dice en Colosenses 1:18, para que en todo Él, Jesucristo, tenga la preeminencia. Ahora, la apreciación hacia esta piedra principal es algo controversial también. No es transversal, sino que es controversial porque o la apreciamos o la amamos. No es algo neutral. Cristo es, es salvación o es tropezadero. Es piedra que hace caer, como dice acá en el verso 8,
Si vamos al verso 8 de 1 Pedro 2, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Saben que el, esto es tan así, hermanos, que cuando conversamos con incrédulos que no conocen la vida cristiana, no saben quién es Cristo, no han gustado la benignidad del Señor, como los que toman la ley espiritual, estas personas tienen miedo de comprometerse, porque piensan que el Evangelio solamente es un cúmulo de normas y de prohibiciones. Entonces, conversábamos tiempo atrás con una chica acá del barrio y mi esposa le hablaba de, de hacer un curso, un discipulado que sería beneficioso para ella. Y en un comienzo lo quería hacer. Pero después ella pensó y dijo, pucha, pero es que, ¿qué van a prohibir? ¿Qué cosas prohíben? ¿Qué es lo que voy a tener que dejar de hacer? ¿Qué, y empezó a verlo como, más que un beneficio, lo empezó a ver como un tropiezo. Y es porque la gente tiene miedo de, de Cristo y es lo que dice Juan en un comienzo, en el capítulo 3. La gente, eh, para encubrir sus malas obras, tiene temor de venir a la luz y sabe que viniendo a Cristo, sus obras van a ser descubiertas, su pecado va a ser descubierto, su, su, las cosas que están mal en su vida, todos esos escombros que deben ser sacados, van a ser descubiertos. Y por eso Cristo es controversial en este sentido. Es la piedra que hace caer, pero también para nosotros es piedra escogida, preciosa, piedra del ángulo, y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso, hermanos, es el paso de fe que a la gente le cuesta dar, porque es un paso de fe donde vamos a ser descubiertos, pero vamos a poner todas esas cosas, todas esas, todos esos escombros a los pies de la cruz para que el Señor se los lleve, pero la gente no lo quiere hacer. Sin embargo, el creyente, y ojo, hermanos, que aquí el apóstol Pedro está escribiendo a creyentes, no está escribiendo a incrédulos, está escribiendo dirigiéndose a creyentes que ya han conocido. Y dice en el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y, y por esto mismo, el creyente debe tener la, la noción, la certeza de que sin Cristo nada va a poder hacer. Sin Cristo nada va a poder edificar. Y, y Jesucristo es la principal piedra de la base de nuestra construcción. La construcción de un proyecto de nuestras vidas, de proyectos de vida, de planes futuros. Nada podemos hacer sin consultar primero al Señor. Él el, es la base de todo lo que podamos hacer. Y como dice Juan 15 también, 15:4, separados de Él tampoco nada podemos lograr. No vamos a poder tampoco dar fruto. Ahora, versos, ahí en el pasaje, hermanos, si ustedes ven, versos 9 y 10, aquí yo lo titulé Asumiendo nuestro sacerdocio. Una vez que nosotros tenemos edificada nuestra casa espiritual, vamos a poder también edificar y establecer un sacerdocio santo. El creyente está llamado, luego de que ha construido esta, esta casa como un santuario vivo, está llamado también a ser un sacerdote. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La, la idea del sacerdocio es algo bien interesante. En el Antiguo Testamento habían dos personajes que eran muy preponderantes en la vida del pueblo, los profetas y los sacerdotes. Los profetas, ellos portaban la voz de Dios
hacia el pueblo. Y por eso es que cuando es que ellos escriben, dicen, así ha dicho Jehová. Pero los sacerdotes era al revés. El sacerdote portaba el clamor del pueblo hacia Dios. Era de abajo. Uno recibía lo que Dios decía y el otro portaba lo que el pueblo quería. ¿Qué portaba? Los sacrificios para hallar misericordia ante Dios, portaba todos estos holocaustos que tenían que hacerse para que Dios los pudiera perdonar. Al cabo, un vicario, era un mediador entre el pueblo y Dios. Y al revés, el profeta era un portador, un mediador entre Dios y el pueblo. Ahora, ¿cuál es la importancia del sacerdote? Que él está intercediendo, ¿cierto? Y tiene una relación especial con Dios, tiene una relación directa con Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, él solamente podía entrar al lugar santísimo. Ahora, el creyente está aquí siendo llamado a ser sumo sacerdote. Tiene un real sacerdocio y tiene también acceso, puede también entrar al lugar santísimo a comunicarse con Dios mismo. Entonces, no es menor, es un gran privilegio. Por eso el Señor está llamando al creyente aquí a ser un sacerdote que es parte también de una nación santa, de un pueblo propio de Dios, un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió? Lo adquirió también en la cruz con su sacrificio, con su sangre. Él es un pueblo especial, como cantábamos en la canción antiguamente. Y que también tiene un propósito evangelístico de anunciar, de llevar las buenas nuevas, de llevar las buenas noticias de salvación a otro. Esa es la maravillosa ventaja del creyente neotestamentario. El creyente en el Antiguo Testamento solo veía sombras del futuro, de lo que era, de lo que podía simbolizar ese sacrificio, y solamente estaba regido y normado por la ley mosaica. Pero el creyente de hoy tiene una esperanza cierta, tiene una visión futura que habla de, de la manifestación de Cristo, de el premio del supremo llamamiento que llama Pablo, ¿cierto? Que habla Pablo, de alcanzar el conocimiento de nuestro Señor también. Hermanos, cuando tenemos un fundamento firme, una base doctrinal, una convicción clara, un concepto claro de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué es el Evangelio, debemos abrazarlo y vivirlo verdaderamente. Debemos asumir que tenemos una responsabilidad también en esto. Hay un llamado, hay un mandato acá que debemos aceptar, andar ya no atemorizados por nuestra culpa, sino que andar en libertad, en victoria, edificados en la roca eterna de la palabra de vida. Nosotros gentiles que antes no eran pueblo, dice el verso 10, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos parte de la familia de Dios. En Efesios 2:13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si comprendemos esto, hermanos, si apreciamos la obra de Cristo y valoramos este fundamento enorme, grande, firme, vamos a afirmar también, vamos a establecer una fe firme, que no sea llevada por todo viento de doctrina, por filosofías huecas y huecas sutilezas, como habla Pablo a las manos de Colosas, sino que vamos a tener un caminar constante, un crecimiento verdadero, pasando altos y bajos, sí, en cualquier situación, pero con una fe inalterable, porque sabemos a quienes hemos creído
y cuál es la base de esta fe. Quiero invitarles, antes de terminar, que veamos un poquito en el capítulo anterior, en 1 Pedro 1. Miren el verso 3, hermanos, por favor. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué hermoso. El creyente ya no puede vivir en los antiguos rudimentos, en las antiguas bases ya de una construcción podrida, porque tiene un nuevo fundamento ahora, y tiene una nueva esperanza, una nueva fe, una nueva base. Y aquí está diciendo Pablo que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva, que es una esperanza cierta. Ya no son promesas de políticos, sino que son promesas fieles por la resurrección de Cristo de los muertos. Miren el verso 23, por favor, que leyó mi hermano Gustavo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, somos renacidos de algo verdadero, de algo vivo, de una simiente viva que tiene fundamento por la palabra de Dios que vive, dice, y permanece para siempre. Y el 25 también, que dice: más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y hermanos, si estuviéramos basándonos en libros que pasan de moda, podríamos decir, pucha, no, esto sirvió en el tiempo, en el momento que el libro estuvo de moda, pero en este minuto y en este caso eh, estamos basándonos en la palabra eterna de Dios, y la palabra eterna de Dios no cambia, así como el poder de Dios tampoco cambia. Así es que hay que animarse a vivir la vida cristiana, que sabemos que es dura, no siempre lo vamos a pasar bien, pero estamos asidos de la mano de alguien que nos da la victoria, que nos da las fuerzas, el poder para vivir, y para vivir con optimismo, con ganas, construyendo algo siempre mejor para la gloria de Dios. Te invito a orar, hermanos. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, que tú nos permitas ser un pueblo especial que ha sido llamado para la gloria tuya, para la alabanza de la gloria de tu gracia, y para que podamos vivir también en buenas obras que tú has preparado desde antemano, para que nosotros vivamos en ellas. Así que rogamos nos ayudes a vivir vidas santas, vivir vidas buenas que te agraden, y buscando siempre los fundamentos puros, firmes y dignos de tu palabra santa. Gracias, y gracias por ella, que siempre nos anima a vivir, como tú quieres, Señor, dignamente y glorificando siempre tu nombre. Gracias por ella, y te suplico, Señor, que puedas bendecir a mis hermanos también a través de esta palabra. En Cristo Jesús. Amén.